mejor con eso. Listo, gracias, Jonah. Listo, entonces, vamos a trabajar un poco sobre el factor de compresibilidad, siendo el factor de compresibilidad una corrección que se hace a la ecuación de gas ideal. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer la pregunta sobre, describa las características de gas ideal. Entonces, por favor, van a escribir ustedes qué reconocen o cuáles son las características que ustedes reconocen para identificar qué es gas ideal, que alguna sustancia es gas ideal. Por favor, pueden copiar en este momento, mientras las demás personas, hay supuestamente 24 personas conectadas, pero solamente 16 están en la aplicación. Por favor. Características de lo que usted reconoce o cómo reconocería usted gas ideal. Vamos viendo las respuestas. Listo, entonces vamos a ver. Según las respuestas, 20 de 20 respuestas, entonces vamos a ver un poco las respuestas que están aquí. Lo corremos un poco hacia acá. Y nos están diciendo lo siguiente. Debe ser un gas que básicamente cumple con la ecuación PV igual a NRU. Aquí hay que hacer una pequeña corrección, de pronto por nomenclatura, RU de constante, constante universal de los gases. No se toman líquidos o sólidos, no cambian de estado. Solamente gases, listo, perfecto. Una atmósfera, temperatura en Kelvin, volumen en litros, baja presión, eso es cierto, alta temperatura. Aquí ya me dieron dos propiedades termodinámicas. ¿Listo? Dos propiedades termodinámicas. Energía cinética proporcional a la temperatura, ese es un indicativo, pero eso no significa que sea gas ideal. Mismo número de moléculas, no hay fuerza de atracción o repulsión, mismo número de moléculas. Este concepto ya es la segunda vez que lo escucho. No hay cambio de fase, se mantienen rangos normales de temperatura y presión, ojo que son presiones bajas y altas temperaturas. R es una constante, no hay cambios de fase, son partículas que tienen desplazamiento aleatorio. Estas son las condiciones normales, ¿no? O sea, estas son las condiciones, digamos así, a temperatura normal y condiciones normales, pero eso no significa que sea gas ideal. Simplemente que son las condiciones que se han establecido. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las características del gas ideal? Entonces, las características del gas ideal son aquellas sustancias o aquel que hemos coordinado, hemos llegado a la aproximación, hemos dicho que se comportan como ideales. Es una aproximación imaginaria, no es que realmente sean ideales, solamente que para poder hacer unos cálculos un poco más rápidos o para poderlos explicar un poco mejor, hemos dicho que su comportamiento se asemeja como si fuera el de un gas ideal. Se da a condiciones de bajas presiones y altas temperaturas. ¿Por qué bajas presiones? Porque a bajas presiones se da que las moléculas no están tan unidas, sino que están mucho más libres, ocupan todo el espacio que los contenga, y a altas presiones ellas han ganado la suficiente energía cinética para poderse separar. Otra forma de identificarlo, tiene una fuerza de atracción baja y una fuerza de repulsión alta.
digamos, por práctica, por facilidad, hemos llegado a decir o hemos llegado a aproximar que gases como aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, se consideran gases ideales. Están los gases nobles, helio, argón, neón, también se consideran gases ideales, y está el dióxido de carbono. Y lo que comentaba alguien, sigue o se puede distinguir por la ecuación PV igual a NRUT. ¿Listo? Características. Este gráfico que ven ustedes en este momento van a identificar que la parte gris es lo que uno consideraría gas ideal, o por lo menos con lo cual yo puedo sacar los valores de volumen por medio de una ecuación de gas ideal. A altas temperaturas y a bajas presiones, el error de utilizar gas ideal como una ecuación para distinguir o para calcular el volumen tiene un error de 0.5 del 0.1% de error, o sea, un error muy bajo. Sin embargo, cuando ya va aumentando la presión y la temperatura es más baja de lo que se ha trabajado por aquí, vamos a ver que hay errores del 49%, del 152%, del 25%. Conclusión de esta diapositiva, jóvenes. Cuando estemos trabajando con gas ideal, tienen que estar a condiciones extremadamente altas de temperatura o muy bajas de presión. Lo que esté muy cerca a la línea de saturación no debe trabajarse como un gas ideal, porque presenta grandes errores. Trabajar gas ideal cerca de la línea de saturación es un grave error. ¿Listo? Para eso, les comentamos que existe un factor de compresibilidad, un factor que me va a corregir esa primera ecuación de gas ideal y me va a demostrar qué tanto o qué tan diferente ha sido a lo que nosotros pensaríamos o esperaríamos de gas ideal. ¿Listo? Bueno, aquí está el Jamboard. De pronto le pueden dar clic al código QR o lo pueden con el celular leer. Lo coloqué así para que cuando vean el video, cuando esté grabado, le permita más fácil acceder al Jamboard. Ya veo que por allá no está accediendo. Ok. Listo. Listo, entonces, vamos a tener que el factor de compresibilidad es una desviación del gas ideal, ya lo dijimos. Lo definimos bajo la letra o con la letra Z, y lo que más o menos identifica o representa esa Z es, si usted considera el gas ideal como una esfera perfecta, o sea, un balón, un globo perfecto, esférico completamente, y este toma un valor de Z igual a 1 es porque es gas ideal. Caso contrario o diferente, si usted considera que es un gas real, el valor de Z difiere, ya no sería igual a 1, sino o es mayor o es menor a 1. Si difiere porque ya no es una esfera completamente perfecta, hemos dicho o lo podemos definir que es Z igual o diferente de 1. ¿Cómo se define Z? Se define por PV sobre RT. Si usted analiza PV igual a ZRT, si tiene un gas ideal, ¿qué valor toma Z? Pregunta, si esta ecuación se quiere volver la del gas ideal, ¿qué valor debe tomar Z? ¿Jóvenes? 1. 1. Entonces, si usted tiene valores de Z igual a 1, significa que usted tiene el comportamiento o se está acercando al comportamiento de gas ideal. Entonces, en este caso, he definido Z como PV sobre RT, ¿cierto? Y hay que calcular, o esta Z es la corrección que se le debe hacer a esta ecuación de gas ideal. Si en algún momento no entienden algo, por favor, me informan. Paramos, explicamos y continuamos. ¿Listo? Entonces, Z no es mol. No sé si de pronto lo dijo así Gustavo por mol. Z no tiene unidades, de hecho es adimensional, pero no representa un mol o la cantidad de masa, no la representa. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente.
tenemos un diagrama, ¿cierto? Tenemos un diagrama que cuando yo he sacado la presión reducida, ¿y cómo se calcula la presión reducida? Se calcula el valor de la presión que yo esté trabajando sobre la presión crítica, y cuando yo calcule la temperatura reducida, la temperatura sobre la temperatura crítica, siendo la temperatura crítica y la presión crítica y temperatura crítica valores ya constantes para cada sustancia, que es el punto máximo del domo que tenemos nosotros, que es el punto crítico, y que estos valores de presión y temperatura crítica los puedo hallar en tabla A1 del libro, que se encuentra el libro de Sengel. En la tabla A1, allí podría obtener los valores de temperatura crítica y presión crítica. ¿Listo? Entonces empezaron o se realizaron los diferentes experimentos y empezaron a notar que cuando dividían la temperatura sobre la temperatura crítica y la presión sobre la presión crítica, los puntos de los valores de volumen de las sustancias caían sobre una misma curva. Por ejemplo, esta curva es la curva para temperatura reducida 1.5. Y miren que en esta curva 1.5 de temperatura reducida hay agua, que es el punto negro es agua, el triángulo lleno es etano y la X, por ejemplo, es metano. O sea que muchas sustancias seguían la misma tendencia. ¿Para qué me sirve esto? Es un gráfico adimensional que me correlaciona los valores de temperatura y presión reducida y temperatura reducida para calcular cuál es el error o cuál es el efecto, cuál es la corrección que yo debo hacerle al gas ideal. Dicho de otra forma, vamos a ver si aquí lo podemos hacer. Dicho de otra forma, permítame. En webcam. Aquí. Acá. Dicho de otra forma, entonces, si usted tiene un valor de presión reducida, tiene un valor de temperatura reducida, lo que hace usted es calcular presión reducida, temperatura reducida, y puede entrar a gráficos y puede calcular un valor de cera. Entonces vamos a ver algunos ejercicios con respecto a eso. Características que se puede considerar un gas ideal si usted está a muy baja presión. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Dice que si usted está a una baja presión, yo miro la presión reducida, que es el eje X, subo hasta que encuentro las curvas y miro que cada vez que yo subo y me encuentro las curvas, cuando yo proyecto en el eje Y, las curvas están muy cercanas al valor de Z igual a 1. Por lo tanto, la conclusión de esta diapositiva es que si usted tiene presiones muy bajas, puede considerar que es un gas ideal. ¿Cuál otra opción tiene? Temperatura reducida mayor a 2. ¿Qué significa temperatura reducida mayor a 2? Alguien que me diga, alguien que active el micrófono y me diga qué significa temperatura reducida mayor a 2. Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, o en otras palabras, ¿qué valor debería tener la temperatura para que la temperatura reducida igual a 2? Isabel iba a decir algo. Sí, Isabel. Isabel. Ok. Hey, ¿qué significa que la temperatura reducida sea mayor a 2? ¿Cómo se define la temperatura reducida, jóvenes? O sea que la temperatura sea 2 veces la temperatura crítica. Exacto, o sea que si usted está 2 veces más arriba, o sea, está el doble más arriba
de la temperatura crítica, siendo la temperatura crítica este punto máximo del domo, y usted se encuentra al doble, ya esa es una condición suficiente para considerarlo un gas ideal. ¿Cómo se vería gráficamente? Ya les muestro. Si ustedes ven este gráfico, mire que aquí dice temperatura reducida igual a 2. Significa que toda esta línea que está acá representa temperatura reducida igual a 2. O sea que su temperatura es el doble de la temperatura crítica. Y mire que sin importar, a no ser que tenga una presión reducida muy alta, pero sin importar el valor de presión, cualquier punto que proyecte sobre esta curva está muy cercano en Y igual a 1. Está muy cercano. Por lo tanto, se puede considerar o se puede decir que cuando usted tenga una temperatura reducida igual o mayor a 2, usted también se considera o ya puede trabajar como si fuera gas ideal. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo aquí es una desviación de la idealidad, de la realidad. Entonces usted llega y un gas real, cuando tiene una presión muy baja, la puede considerar como un gas ideal. Ok, entonces vamos a revisar acá. Por favor, en este momento tienen activo unos numeritos, los van a ubicar sobre las viñetas, van a buscar ubicarlos sobre las viñetas para que pongan o para que coloquen allí el orden que usted considera que debe seguir para poder calcular o para poder determinar o trabajar con el factor de compresibilidad. Entonces, por favor, ubiquen los números sobre las viñetas y ya vamos a revisar los resultados. Profe, ¿podría repetir? Sí, van a coger en su aplicación de PERDEC, ustedes ya tienen el acceso y van a correr los números, tienen del número del 1 al 5, ahí Joana les volvió a mandar el link por si no estaban ahí, ahí del 1 al 5 lo que van a hacer es ubicarlos en orden de acuerdo a lo que uno debería, los pasos que uno debería seguir para poder trabajar con el factor de compresibilidad. Este número lo van a poner encima de las viñetas. Son 5 viñetas y los números van del 1 al 5 y la idea es que los organicen de 1 a 5. ¿Listo? Recuerden, coloquen el número encima de la viñeta, o sea, del puntico.
Jóvenes, recuerden, encima de la viñeta. Hay algunos que lo están colocando al final de la palabra, de la frase, es encima de la viñeta para verlo más fácil. Encima de la viñeta, porfa. Encima de los punticos. Bueno, vamos a bloquear la respuesta. Ya creo que se les ha dado el tiempo suficiente para que lo organicen. Todavía por ahí veo que eso, Lohanis, organízalo. Y Jalil, bueno, lo dejo ahí en las palabras. Ok, entonces vamos a ver los resultados. Y lo vamos a ver por número. Entonces, hay un grupo, bueno, realmente el primer punto estamos de acuerdo en que utilizar Z para hallar PB igual a ZRT no es. Con los valores de T y P de trabajo, calcular temperatura reducida y presión reducida. Pero para poder calcular temperatura reducida y presión reducida, yo necesito la temperatura crítica y la presión crítica. Pero aquí ese paso no me lo puedo adelantar. O sea, por lo tanto, este último no es el primer paso. Dice, determinar el factor de compresibilidad, pero para poder determinar el factor de compresibilidad, yo debo haber calculado con anterioridad la temperatura reducida y la presión reducida. Y para poder calcular eso necesito la temperatura crítica y la presión crítica. Por lo tanto, esa primera línea no corresponde o no es el que se requiere o lo que se necesita para calcular el factor de compresibilidad. O sea, se necesitan unos valores iniciales. Entonces, ¿cuál es lo primero que buscar? Debo buscar primero los valores de temperatura crítica y presión crítica. O sea, el segundo punto es el correcto. Vamos a ver con el segundo. El segundo es con los valores de temperatura y presión de trabajo, calcula la temperatura reducida y la presión reducida. Claro, primero necesito la temperatura y la presión y con la temperatura crítica y la presión crítica que ya hallaron, van a poder determinar la temperatura reducida y la presión reducida. ¿Ya? Entonces allí les faltaría la temperatura y la presión y con eso calculan la temperatura reducida y la presión reducida. Vamos con el tercer punto. El tercer punto dice que con esos dos entra al gráfico, o sea, es el tercero, entra al gráfico y cuando entra al gráfico cruza temperatura reducida y presión reducida porque ya los calculó en el punto anterior. Cuando cruza temperatura reducida y presión reducida, vamos al siguiente punto. Cuando cruzan esos dos, determinan el factor de compresibilidad, que es el primero que está acá, determinan el factor de compresibilidad. Y ya teniendo el factor de compresibilidad, ahora sí, ya puedo calcular. Con ese factor de compresibilidad ya hallado, ya puedo utilizarlo en la ecuación PB igual a ZRT. Z es el valor conocido y ahora sí, conociéndolo, ya lo puedo utilizar en esta ecuación. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Jóvenes, ¿hay alguna duda? Jóvenes, no dicen, no levantan el dedo. ¿Qué específicamente, Lohanis? Lohanis.
Ok, el orden es el siguiente. Primero, busca los valores de temperatura crítica y presión crítica. Esos se encuentran en la tabla A1 del libro de Senkel. Luego, con los valores de temperatura y presión que usted esté trabajando, y con esos valores ya determinados de temperatura crítica y presión crítica, encuentra la temperatura reducida y la presión reducida. Con la temperatura reducida y la presión reducida, entran al gráfico y cruza esos dos valores. ¿Cuál es el valor de presión reducida? ¿Cuál es la curva de temperatura reducida? Y donde se crucen ellos dos, lo proyecta en el eje Y y con eso calculan el factor de compresibilidad. Cuando ya hayan calculado, hayan determinado el factor de compresibilidad, van a poder ahora sí utilizarlo en la ecuación PV igual a ZRT y ya con eso hacen la corrección a la ecuación de gas ideal. ¿Listo, los Janis? Ok, seguimos entonces. Entonces vamos con este primer problema. Este primer problema nos dice, tiene una, vamos a ver aquí, tiene una, vamos a dejar de presentar y vamos a colocarlo, permítanme esta. Listo, vayan leyendo el problema, por favor, mientras yo les voy organizando el Jamboard. Listo, entonces los datos que tenemos, vamos a subrayarlos. Tenemos 210, tenemos 220 y tenemos 25. Resulta que nosotros tenemos una ecuación, en este caso, no tiene P1, B1, T2 igual a P2, B2, T1, cuando el número de moléculas es constante. Esta es la misma ecuación, se llama ley combinada de los gases. Ya creo que lo trabajamos en la clase pasada, en la magistral. Entonces, quiero que me digan, lean el problema y me digan qué valor se vuelve constante de acuerdo a lo que dice ese problema. ¿Qué valor o qué variable se vuelve constante? Jóvenes. El volumen, profe. Listo, entonces el volumen, entonces me está diciendo que el volumen lo puedo cancelar y al final me va a quedar a mí que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Pregunta, ¿qué debo despejar de esta ecuación? ¿P1, P2, T1 o T2? ¿Quién nos está pidiendo que despejemos? T2. Muy bien, ambos muy bien. T2 igual a P2 sobre P1 por temperatura 1. Entonces, el valor de temperatura es, los leo, recuerden, deben tener su calculadora ahí a la mano para que lo puedan hacer. Vayan haciendo el cálculo. La temperatura se tendría que convertir a Kelvin, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? La temperatura. ¿Qué pasaría con la temperatura?
La inicial tendría que ser en Kelvin. Si usted lo convierte, claro, sí, o sea, tendría que ser en Kelvin, sí. Ahora sí, entonces, ¿qué valor de temperatura les dio? Por favor, los escucho. ¿Alguien que me dé el dato? 26.2. Bueno, entonces me están diciendo que 26,2 grados Celsius. ¿Alguien más? ¿Otro valor? Mm. ¿Listo? 299 Kelvin, 314 Kelvin. Realmente la temperatura, venga a ver si yo la tengo aquí a la mano. Da 307.8 o si lo aproximo mucho, da 308 o 34.7 grados Celsius. ¿Qué pasó? Primero, ya les voy a decir, ojo con estos datos, jóvenes. Esto les va a servir y ojalá lo anoten en el cuaderno. Ojo con estos datos. Esta presión y esta presión eran presiones manométricas. O sea, es la presión medida al interior de la llanta, pero por fuera había una presión atmosférica. Por lo tanto, lo que usted debía hacer es calcular una presión absoluta. Y segundo, esta temperatura, como dijo la compañera al inicio, debe trabajarse en Kelvin, porque es una escala absoluta. Cuando usted trabaja, o digamos para que tenga presente, cuando usted trabaja ecuaciones de estado, dígase PV igual a RT o cualquier otra ecuación de estado, esas variables deben estar en absoluto, o sea, temperatura en Kelvin y presión en absoluto. O sea que a esa presión manométrica que teníamos, de 210 y 220, había que sumarle los 95 kilopascales, porque con esto, esta era atmosférica, esta era manométrica y la suma de estas dos daba la absoluta. ¿Entendido? Ahí nos daría 307,77. 300, aproximándolo mucho, 308 daría. 308 Kelvin. O 34.7 o 35 Kelvin. Celsius, perdón. Listo. Otra. Entonces, va a quedar la siguiente actividad. Esa actividad se la vamos a subir después del miércoles, ya cuando pase el parcial. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces, vamos de nuevo y ya les voy a explicar. Ustedes van a hacer lo siguiente. Van a determinar el volumen específico, ¿sí? Volumen específico por 3 métodos diferentes. ¿Cuáles son los métodos? Primero, como gas ideal, o sea, utilizan el PV igual a RT. ¿Saben cómo utilizan esa ecuación, jóvenes? ¿O saben por qué les dio PV igual a RT? ¿Saben cuál es la transición que tuvo que haber pasado? Pongamos otra acá y miremos acá. Entonces vamos a explicar un... Resulta que nosotros tenemos el PV igual a N RUT. Perdón. Y el número de moles también lo llamo como el peso sobre la masa sobre el peso molecular. Esta masa de aquí, la puedo pasar al otro lado a dividir y me va a dar que P B sobre M es igual a RU, peso molecular por T. Y esto es lo que nosotros conocemos como PV, o sea, P, volumen específico, RU sobre M es el valor de RT.
Y este valor o esta R está en la tabla A1 del libro. ¿Listo? Sí, sí. Ah, hombre, tienen toda la razón. No lo estaban viendo allí. Pero bueno, digamos que eso es lo que le estaba comentando, joven. Bueno, alguien que me hubiese dicho, no veía. PV igual a NRUT, donde PV, volumen total, y el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Paso la masa al otro lado, que es queda volumen total sobre masa, me da volumen específico, y la división entre RU sobre el peso molecular, estos dos, me da R, y esta R es la que nosotros encontramos en la tabla A1 del libro. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Jóvenes, ¿entendido? Esperemos a ver que me comenten. Listo, sí, por ahí están comentando que sí. Listo, entonces le explico de nuevo en qué va a consistir la tarea. La tarea, que yo les mando el link para que accedan y la realicen, ustedes van a realizar o van a calcular esto por 3 métodos diferentes. Gas ideal, utilizando el PV igual a RT, y calculan con eso el volumen específico. Van a calcularlo por el método de carta de compresibilidad o factor de compresibilidad, o sea, calculan la temperatura reducida, calculan la presión reducida y con esos dos calculan el Z y con este Z corrigen la ecuación de PV igual a ZRT. Y en el libro van a encontrar también con los datos de temperatura y presión van a calcular el volumen específico. Entonces, de esos 3 métodos van a calcular la sustancia que le vamos a poner o lo vamos a colocar como tarea. Recuerden, después del miércoles, cuando ya haya pasado el parcial. ¿Listo? Ese gráfico que van a utilizar ustedes se encuentra en el libro. Es el gráfico A15. Si no estoy mal, es el A15. Por favor, abran su libro y busquen el gráfico A15. ¿Listo, jóvenes? Es la figura A15, está después de la tabla A13. A15. Vamos a ver, yo la voy a buscar también aquí. Está aquí en el libro. Bueno, creo que no lo ven. Vamos a presentar este en la página como 956, creo que es. Aquí. Esta, si ustedes están viendo en este momento, mire de qué se compone el gráfico. El eje X es presión reducida. Tiene unas curvas descendentes que se llaman TR o temperaturas reducidas. Y tienen un eje Y que se llama factor de compresibilidad. Entonces aquí tienen las gráficas, las pueden ver en el libro, el A15, y allí pueden determinar el factor de compresibilidad de acuerdo a los valores de temperatura y presión reducida. ¿Listo? Ok. Vamos a ver si hay preguntas o dudas. No han levantado la mano, no han dicho nada. Entonces vamos con aquí.
Ahora, ¿qué pasa si usted no tiene una de las dos? Si usted no tiene la temperatura o no tiene la presión. Pues resulta que el gráfico también tiene una curva. Si lo vemos acá, permítame yo les muestro. Mire que acá tiene temperatura reducida. Si usted lo ven acá, mire que lo estoy señalando. Temperatura reducida, que es en forma descendente, pero en forma ascendente tiene uno que se llama volumen pseudo reducido, BR. Entonces, la pregunta es, si a usted no le dan temperatura y presión, si no le dan alguno de los dos, entonces usted con la temperatura y con el volumen pseudo reducido que se calcula de esta forma, entra al gráfico, calcula el Z y corrige el PV ZRT. Ahora, no le están dando la temperatura, le están dando la presión. Entonces toma la presión y con la temperatura crítica y presión crítica calcula el volumen pseudo reducido, porque le debieron haber dado el volumen y la presión. Con la presión calcula la presión reducida, con el volumen calcula el volumen pseudo reducido y con estos dos entra a tablas, entra a gráficos, calcula Z y con Z corrige la ecuación de gas ideal. Listo, entonces el paso a paso del algoritmo es busca la temperatura y presión críticas. Con los valores de temperatura o presión, porque uno de los dos se lo deben estar dando, con los datos de temperatura o de presión, calcula la temperatura reducida o la presión reducida, dependiendo del valor que le estén dando. Con ese valor más el de volumen, con el de volumen pseudo reducido, con esos dos entra al gráfico y en el gráfico calculan Z y con el Z corrigen la ecuación de gas ideal PV igual a ZRT. Sí, Juan Camilo, es presión reducida versus Z. No, es Z versus presión reducida, pero las curvas que están dentro representan temperatura reducida y volumen pseudo reducido. Sí, él preguntó antes de la explicación. Ya, Ok, ya quedó perfecto. Claro. Listo. Esas serían como las ecuaciones. Ahora, vamos a explicar esto un poquito ya para terminar. Hay muchas más ecuaciones de estado, o sea, hay muchas más ecuaciones matemáticas que relacionen temperatura, presión, volumen, ¿cierto? Y que me pueda calcular alguna de las variables incógnitas, que puede ser la temperatura, o puede ser la presión, o puede ser el volumen. ¿Listo? Entonces, una de las primeras correcciones del gas ideal es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals tiene una corrección que está en el término de la presión y el volumen, y que A, que es la constante, se calcula con los valores de temperatura crítica y presión crítica, y B se calcula también con temperatura crítica y presión crítica. Y bueno, y la constante de los gases ideales. Pero estas A y B se calculan a partir de estos valores que dependen de cada sustancia. La pregunta que viene acá para que respondan, por favor, respondan. ¿Qué sucede si A es igual a 0, B es igual a 0? ¿En qué se convierte la ecuación de Van der Waals? Por favor, pueden escribir. Ya vamos a mostrar sus respuestas. Lo leo. Ajá. 9 personas han escrito, faltan más personas, ojo. Aquí corroboramos quienes estuvieron pendientes de la clase. Faltan varios. ¿En qué se convierte esa ecuación si A es igual a 0 y B es igual a 0? ¿Voten ya? Escriban ya. Vamos a ver.
Faltan 6 personas. Faltan Iván Darío, Giberlis, Jalil, María José, Valerie. Ya faltan Iván, María José, Jalil. Faltan 3. Bueno, vamos a dejar allí. Vamos a bloquear y vamos a ver las respuestas. La del gas ideal, sí. PV igual a RT, perfecto. PV igual a RT, sí. Entonces, al final, cuando usted vea la ecuación, esta ecuación de Van der Waals es una corrección de la del gas ideal. Y tenía 2 constantes. ¿Cuáles constantes? La constante A y la constante B. Hay otros autores u otras ecuaciones de estado que me permiten, por medio de adición o tener más constantes, me permiten tener ecuaciones que traten de recoger la mayor cantidad posible de puntos. Es como si usted estuviera en Excel y a Excel le dice, con una serie de puntos que recolectó en el laboratorio, que le dé la ecuación que mejor tome o que mejor corresponda a tomar los datos de los valores experimentales y que le dé o en forma lineal o en forma cuadrática o en forma polinómica. Entonces, cada vez que usted le va colocando más rango o mayor índice a ese exponente de la ecuación, pues va a necesitar más constantes que acompañen. Por lo tanto, va a hacer que él sea como una culebra que trate de recolectar todos los puntos que desee. Aquí tenemos a Bitly y ellos tuvieron 5 constantes. Benedict tuvieron 8 y aquí vamos a ver entonces el ejemplo. Entonces, Van der Waals tenía 2 constantes. Bitly tenían 5 constantes. Benedict y compañía, pues estos son otros autores que están trabajando con él, trabajaron con él, 8 constantes. Hay otros autores de ecuaciones que tienen 16 constantes. Lo que buscan es, al aumentar la cantidad de constantes, que puede hacer que la ecuación sea lo suficientemente flexible para tratar de tomar todos los puntos que usted ha dicho que iba a tomar o para explicar el resultado. O sea, disminuir el valor del error por utilizar una ecuación con respecto al valor experimental obtenido. ¿Listo? Entonces, ya por resumen, podríamos plasmarlo, resumirlo con este meme. El más fácil que hemos utilizado, PV igual a NRT, o por, bueno, esto tiene otra, se puede dar una memotécnica, ¿cómo recordar? PV igual a NRT. Van der Waals, que tiene 2 constantes, pues van aumentando. Esta tenía una, que era R, esta tenía 2, esta tenía 5 y así sucesivamente, hasta poder tener una que tenga 16, 18, 20 o más constantes, que me haría que obviamente sea un poco más expendioso, un poco más elaborado el poder determinar el resultado de alguna ecuación. ¿Listo? Entonces, conclusión, hay muchas ecuaciones de estado que realmente nosotros veamos hasta la de Van der Waals y con el factor de compresibilidad que no aparece acá, pero son las ecuaciones que podríamos estar manejando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a finalizar este. No sé si haya dudas hasta el momento. ¿Alguna duda, jóvenes, por favor?
Vamos a ver. Bueno, los estoy leyendo, me dicen que no hay ninguna duda. Hey, jóvenes, recuerde que mañana tenemos parcial. Mañana es necesario que su cámara esté activa. O sea que desde ya van buscando la forma, tengan su computador listo o tengan su celular con Meet, bájenle la aplicación de Meet al celular para que lo podamos ver por celular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, no siendo más, digamos que eso sería